Bueno, en este video vamos a continuar haciendo la animación de Sailor Moon que vemos acá de fondo. Y lo que yo les había mostrado en videos anteriores era que había hecho lo que serían las poses extremas del personaje. Fíjense que voy avanzando y lo que hice fue básicamente construir poses extremas. Estas poses extremas son las que tienen mucho cambio. Hay un cambio muy grande en lo que es la cintura del personaje, o también pueden ser poses extremas aquellas en las cuales hay contactos con el piso. Contactos no con el piso, sino cualquier otro tipo de contacto. Siempre que ustedes vean que el personaje tiene que agarrar algo, por ejemplo, tiene que agarrar un vaso de una mesa, eso se denomina pose de contacto. Esa pose de contacto es una pose extrema. Siempre consideren esas poses donde hay mucho cambio en la cintura y hay poses de contacto, ya sea el pie, el talón tocando el piso, o tienen que agarrar un objeto, o cuando acaricia, por ejemplo, a una mascota o algo así. Esas son poses extremas. ¿Ok? Bien. Yo acá construí algunas de estas poses extremas, fíjense. Tenemos este giro del personaje. En realidad acá no hay mucho cambio, solamente girar el personaje, nada más. Pero fíjense que hay cambios muy grandes en lo que es la pelvis en estas poses. Contactos no hay acá porque el personaje está en todo momento tocando el suelo. Pero por ejemplo, en una pose de caminar, sí hay poses de contactos cuando el personaje, por ejemplo, está en la mitad de la caminata, que tiene el pie levantado y luego apoya el talón para caminar. Eso es una pose de contacto también. Bien, acá yo hice poses extremas básicamente. Lo que vamos a hacer en este video es construir lo que se denominan poses intermedias o breakdowns. Se llaman breakdowns o no me acuerdo bien el nombre, pero eran passing position también o algo así. Igual lo voy a corregir en el video los nombres. Todo esto está referido al libro, obviamente que me compré, el último libro que compré de animación se refiere a estos nombres. Tenemos los breakdowns, que serían las poses intermedias entre dos extremos. Eso se denomina un breakdown, que es justamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a construir estas poses intermedias, y para hacer esto vamos a ayudarnos con el script que también les mostré anteriormente, que es el Twin Machine. Para el que no lo conoce al script, vamos a revisar, a ver si tengo por acá la página. Acá está. Pueden ir a la página que voy a dejar abajo en la descripción del video. Van a encontrarse con un link al script que está acá abajo. Hacen clic acá y pueden bajarse en esta parte. Pueden bajarse lo que es el script. Eligen la opción. Por ejemplo, yo lo voy a bajar como un archivo zip. Listo, no pesa mucho, es bastante livianito. Vamos a abrir otra ventana. Descargas. Y acá vamos a encontrar el Twin Machine. Vamos a extraerlo, así lo mostramos. Borramos esto. Twin Machine. Acá lo tenemos. Nosotros vamos a utilizar para el Maya, vamos a trabajar con el MEL. Fíjense que tenemos algunos archivos acá. Tenemos el archivo MEL, un archivo de imagen, que va a ser el iconito que podemos agregar en el Maya, y un archivo XML. Esto lo que tienen que hacer es copiar estos archivos, lo van a copiar y lo van a llevar a la carpeta donde tienen los scripts del Maya. En mi caso vamos a empezar de cero acá, vamos a ir a documentos, acá eligen Maya, en mi caso es la versión 2018, elegimos scripts y acá voy a pegar estos archivos, vamos a pegar. Okay. Fíjense que acá yo ya los tengo, me dice si los va a reemplazar, vamos a ponerle que sí. En el caso del archivo de imagen que está acá, lo vamos a cortar y lo vamos a llevar a la carpeta donde dice preferencias, pref. En esta parte vamos a ver si me acuerdo, iconos, sí, acá. Vamos a pegarlo en esta parte. Sería Maya 2018, pref, iconos, y ahí pegamos este archivo del Twin Machine.
que ahora vamos a construir un botón en el Maya. ¿Ok? Bien, para poder activar esta herramienta, vamos a ir al script acá abajo, el script editor, y ponemos twin machine punto y coma. Una vez que hice esto, me aparece la herramienta de trabajo, que es esta barrita. Si lo queremos agregar como un botón, vamos por ejemplo a la parte de scripts y agregamos de nuevo twin machine punto y coma, y esto de acá lo voy a arrastrar con el botón del medio del mouse hasta esta parte vacía. Elegimos el tipo de comando, el tipo de script que es un tipo mel, y acá si queremos cambiarle el icono, vamos a editar este botón, vamos a ir a shelves. Acá en etiqueta podemos ponerle, por ejemplo, no sé, twin machine, y acá en el icono, fíjense donde dice icon name, podemos cambiar este botoncito por nuestra imagen de twin machine, que es esta. ¿Ok? Fíjense que ahora cambió esta parte. Ahora me dice, vamos a cambiar el nombre porque no se distingue mucho, vamos a ponerle TW Machine o algo así, TW Match. Guardamos, ahí está. Fíjense que ahora tengo el botoncito del Twin Machine. Si presiono este botón, me aparece esta barrita de herramientas. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cómo vamos a construir lo que serían las poses intermedias o estos breakdowns? Vamos a buscar, por ejemplo, antes que nada, a ver, vámonos a la vista perspectiva. A ver, vamos a elegir todo esto. Vamos a quitar todos los filtros primero y vamos a elegir solamente las curvas para elegir solamente los controles y no esta referencia de fondo. Otra cosa que quiero hacer acá es, quiero ver de un lado la vista sin los controles. O sea, vamos a poner dos paneles lado a lado. Para ello vamos a hacer clic derecho. En esta parte elegimos dos paneles side by side, que sería lado a lado. De este lado yo quiero la vista frontal. Vamos a buscar la vista de frente. Vamos a sacar los controles donde dice Show. Desactivamos las curvas NURBS. Así podemos ver nuestro personaje sin los controles. Y de este lado vamos a elegir la vista perspectiva. En este caso sí quiero tener los controles para poder manipularlos. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a elegir todos los controles de este lado. Yo lo que hice anteriormente era establecer estas poses extremas sobre todos los controles. O sea, lo que hacía era irme, por ejemplo, a esta pose, cambiaba la pose, elegía todos los controles y le asignaba un keyframe con la tecla S. Con la tecla S nosotros establecemos keyframe sobre todos los controles. ¿Okay? Eso es lo que tengo acá abajo. En estos keys que tengo acá abajo, yo tengo que cada uno de estos keys tiene establecido fotogramas, o sea, fotogramas clave para todos los controles. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer unas poses intermedias. A ver, vamos a buscar por ejemplo alguna que podamos construir. Vámonos hacia esta parte, hacia el principio de la animación. A ver, vamos a expandir un poquito esto. A ver, vámonos por ejemplo a esta parte de giros. No me interesa mucho. Vamos a buscar otra pose. Veamos. Por ejemplo, si queremos avanzar de un keyframe a otro, recuerden que es con las teclas coma y punto. Coma, vamos a un keyframe anterior, punto a un keyframe posterior. Si queremos avanzar cuadro por cuadro, es control y es alt
y la coma y el punto. De esa forma avanzamos cuadro por cuadro. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Vamos, por ejemplo, no sé, para poner un ejemplo. Acá sigue de nuevo. Ups. A ver. Fíjense, una pose bien extrema puede ser esta. Tenemos de un lado tengo esta pose, de otro lado tengo esta, cuando ya está tirada para atrás haciendo la transformación. Este lado no me interesa mucho por ahora, vamos a quedarnos con la vista perspectiva. Fíjense, la pose anterior es esta, la pose posterior es esta. Lo que yo quiero hacer es la pose intermedia, la que va entre medio de estas dos poses. Entonces, para hacer esto, vamos a utilizar el Twin Machine. Vamos a agrandar un poquito esto, si podemos ver bien dónde están estos keyframes. Fíjense, tenemos esta pose está en el cuadro 511 y la siguiente está en el cuadro 522. O sea que tengo lo que serían 11 cuadros intermedios. Bueno, vamos a ponernos más o menos por la mitad. Digamos 511 más 5 son 516, 517. Más o menos por acá es donde está la mitad. En este caso tenemos 11 frames, así que no nos va a quedar un número par, así que vamos a elegir alguno de estos dos. Vamos por ejemplo al 517, puede ser. Sí, vamos a quedarnos en este cuadro. Y lo que vamos a hacer acá es, vamos a utilizar el Twin Machine. Elegimos todos los controles de nuevo. Todos los controles, vamos a elegir el Twin Machine. El Twin Machine, como vimos antes, es bastante simple de utilizar. Yo tengo una barrita. Esta barrita me indica si yo quiero que la pose del personaje sea parecida al cuadro anterior, que sería en este caso el cuadro 511, o al siguiente, si me muevo hacia la derecha, que sería el cuadro 522. Si yo lo dejo como está en el medio, si yo lo dejo así en el medio, esto quiere decir que va a tener 50% de esta pose y 50% de esta otra. En este caso vamos a dejarlo en el medio. Vamos a, por ejemplo, vamos a moverlos un poquito hacia la pose siguiente, más o menos ahí. Fíjense cómo va cambiando la pose de mi personaje, cómo está tomando una pose más parecida a la del cuadro 522 que la anterior. Eso se debe a que en este cuadro yo estoy, vamos a hacer una pose un poquito más extrema. Fíjense cómo va cambiando, o sea, va pareciéndose más a la pose siguiente. Si yo me tiro para el otro lado, toma la pose del cuadro anterior, toma un poquito más de la pose anterior. Si yo llevo todo esto hacia atrás, hacia el cuadro anterior, bueno, acá no va a haber ningún tipo de cambio. La pose anterior se va a copiar a este lugar. En cambio, si voy completamente hacia el lado opuesto, básicamente lo que hace es copiar la pose siguiente. O sea, con este deslizador podemos controlar cuánto va a tomar de una pose tanto de un lado como del otro. Ok, bien, vamos a dejarlo por ejemplo en la mitad, que sería ponerle un valor básicamente de 0, más o menos por ahí. Estos botoncitos de acá abajo también nos sirven. Por ejemplo, acá yo hago clic en el medio y esto indica que tengo un 50% de un lado y del otro. Este botoncito un 33%, 66%, 60% y este un 75%. Bueno, vamos a ir al botón del medio, al 0. De esta forma tengo la mitad de la pose, tanto de un extremo como del otro. Justamente es la mitad. En este caso quizá me convenga más tener, vamos a ir a la vista de frente a ver cómo está quedando esto. Fíjense, quizá me convenga más tirarlo hacia la derecha. Ahora vamos a ir viendo, vamos
a ir probando. Si yo lo tiro más hacia la derecha, va a tomar más de la pose número 2. Fíjense cómo va cambiando esto. Ahí ya me fui, me parece. Pero claro, todo esto está pasando, todo esto yo se lo estoy aplicando a todos los controles del personaje. O sea, todos los controles están estableciendo keyframe en este momento. Y esto es, digamos que no es del todo correcto, porque hay partes del cuerpo que se mueven mucho más rápido que otras. Por ahora lo que vamos a hacer es construir estas poses intermedias, así como veníamos construyendo las poses extremas. O sea, establecemos keyframe para todo. Pero después, más adelante, lo que vamos a hacer es vamos a tener que trabajar de forma individual con cada uno de estos controles. Por ahora mucho no me preocupo. Lo que sí, voy a tratar de corregir la pose un poquito más para que me quede más parecida a esto que vemos acá, a la pose de referencia. Bien, vamos a agarrar, por ejemplo, más allá del Twin Machine, podemos agarrar, por ejemplo, el control de la pelvis, de la cintura. Vamos a elegir este control y lo podemos levantar un poquito más. A ver, vamos a ir probando. Levantamos. Una buena herramienta, bueno, no sé si es una herramienta, pero una buena opción que tienen para trabajar en la vista perspectiva es presionar la tecla Alt y trabajar con las flechitas, arriba, abajo, izquierda y derecha. Esto lo que va a hacer es va a mover el control que ustedes tengan seleccionado, lo va a mover basándose en las coordenadas globales del control. Esto quiere decir que yo agarro, presiono Alt y muevo para arriba, fíjense cómo se levanta, o para abajo, o izquierda o derecha. ¿Ok? Bien, vamos a levantar esto un poquito. En este caso quizá me falta un poquito más, tirarlo hacia la pose número 2. Vamos a probar, vamos a llevarlo un poco más. Bien, y acá voy a levantar, eso sí, un poquito lo que es el control de la pelvis, de esta forma. Fíjense como el brazo está un poquito más estirado en este caso. Vamos a estirar este brazo un poco con la herramienta de rotación. Vamos a ir revisando cada una de estas poses. Vamos estirando el brazo. El otro brazo vamos a chequear acá en esta vista. Vamos a girarlo un poquito más. Esto lo voy a trabajar en coordenadas locales. Control Shift y el botón derecho del mouse, perdón. Y acá elegimos coordenadas del objeto. En vez de coordenadas globales, elegimos coordenadas del objeto o coordenadas locales. Y esto lo vamos a girar hacia adentro. Un poco más. Veamos que también que más allá de que el personaje quede, de que la pose quede bien en la vista de frente, fíjense en la vista perspectiva de que el personaje tenga equilibrio, no vaya a hacer cosas que se nos caiga para un costado, o sea que quede muy mal esta pose. Por más que en la pose, que en la vista de frente se vea bien, por ejemplo, que nos quede algo parecido a esto. Fíjense que acá dentro de todo se ve bien, pero si nos fijo de este lado se ve muy mal. O sea, tengan cuidado con eso. Traten de que en la vista de cámara que van a renderizar se vea bien, pero también que se vea bien en la vista perspectiva. Aunque no siempre pasa eso. Cuando ustedes tienen una vista de cámara fija, pueden hacer algunos truquitos, por ejemplo, que en un determinado frame se vea medio desplazado. Mientras se vea bien acá, después esto no se va a notar mucho en el render, así que lo pueden hacer a eso, pero siempre traten de que las cosas queden lo más real posible, tanto en la vista que van a renderizar como en la vista perspectiva. Bien, esto es por un lado. Acá tenemos un frame que agregamos, que sería un breakdown entre este y este, y vamos a crear otro. Vamos, por ejemplo, vamos para atrás
Fíjense que acá yo estoy trabajando con lo que eran las curvas en modo step. A ver, vamos a agarrar todos los controles del personaje. Vamos a ir a Window, Animation Editor, Graph Editor. Fíjense que las curvas de mi personaje, todas las curvas del personaje, están en modo step. Esto es, saltan. Se mantienen hasta un determinado valor, hasta el siguiente keyframe, y después cambian el valor. Ustedes pueden cambiar todo esto. Por ejemplo, eligen cambiarlo a tangentes automáticas, que sería este valor. ¿Okay? Pero en este caso vamos a dejarlo como step por ahora. Bien, vamos a ir a otra pose intermedia que podemos construir. Vamos a revisar, por ejemplo, fíjense acá en el cuadro 508 y 511. Acá yo tengo 3 frames, entonces lo que puedo hacer es ir a la mitad. Vamos a presionar Alt y el punto. Vamos a irnos 508, 509, 510, 511. Vamos a la mitad, al 509. En este cuadro, fíjense la pose que tiene la referencia y la pose de mi personaje. Que esta pose en realidad es la pose anterior, la del cuadro 508. Entonces lo que vamos a hacer acá, lo mismo, vamos a agarrar todos los controles del personaje, vamos a establecer este valor del Twin Machine en 0, vamos a probar. Fíjense que ahora tengo la mitad de un lado, la mitad de la otra pose, y ahora podemos ir corrigiendo, vamos a ir probando, si me conviene más tirarlo hacia un lado o hacia el otro, para obtener la pose que nosotros queremos. En este caso me parece que va a ser mejor tirarla hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Vamos a ir viendo, vamos a ir probando. Fíjense que el Twin Machine es muy útil para generar todas estas poses intermedias. En este caso me parece que queda mejor con un valor de 3,7. vamos a ir probando. Vamos a ir viendo acá. En el caso de que no les quede con la pose que ustedes quieren, parecida a la pose de referencia, pueden ir modificando los controles de forma manual, como vimos antes. Por ejemplo, en este caso, a ver qué me conviene mover. Me conviene, por ejemplo, mover el brazo, este brazo de acá. Siempre en coordenadas locales. Vamos a girar este brazo un poquito hacia adentro. Acá queda medio raro esta mano. Fíjense que queda muy extraño esto, como que se quebró la muñeca. Pero fíjense que en la vista de cámara, que es en definitiva la que se va a renderizar, no queda tan mal. Por lo tanto, yo puedo utilizar esto. Puedo dejarlo así como está. Vamos a revisar. Recuerden el truco que les dije anteriormente, que ustedes pueden hacer zoom y paneo activando la vista 2D. Vamos a ir a ver si me acuerdo, 2D View, y elegimos 2D Pan Zoom Tool, que era este de acá, 2D Pan Zoom. Vamos a ver las opciones y acá vamos a elegir 2D Zoom. Vamos a activar esta herramienta y podemos chequear con esta herramienta. De esta forma no estamos moviendo para nada la cámara, lo único que estamos haciendo es hacer un acercamiento como era en Photoshop, como un estilo Photoshop. Vamos a alejarnos un poquito más y fíjense que ahora podemos tener un acercamiento al personaje sin cambiar la posición de cámara, pero podemos de este lado con la vista perspectiva podemos trabajar. Fíjense como esto de acá está mal, de este lado está mal, de esta vista se ve feo, pero de acá de la vista de la cámara se ve bien. Igual de todas formas lo voy a corregir a esto. Vamos a ponerle un valor de 0 y vamos a cambiar. A ver, vamos a salir de este modo. Fíjense que acá tengo un pequeño arco del brazo, así que vamos a agarrar, por ejemplo,
este control y lo vamos a girar un poquito hacia atrás para lograr ese arco. Fíjense cómo la mano intersecta el brazo en esta parte. Eso es lo que voy a tratar de conseguir con este movimiento. Vamos a tratar de buscar un parecido a eso, algo parecido. Vamos a girar esto, a ver si logramos conseguir esta pose que queda un poquito más parecida. Podemos modificar, por ejemplo, la posición de los dedos. Vamos a agarrar el control de los dedos y vamos a donde dice fist, que sería puño, vamos a ponerlo en 0. Donde dice neutral también lo ponemos en 0 para resetear todos estos valores. Si giramos de forma manual alguno de estos controles, entonces lo que tenemos que hacer es agarrar los controles. Agarramos los controles. Ups. Vamos a presionar F8. Ahí está, ahora sí. Agarramos los controles y ponemos todas las rotaciones en 0. Ahí está, ahora sí se corrige la posición de los dedos. Y ahora sí podemos comenzar a tratar. Bueno, acá hay que tratar de imaginar cómo estaría la posición de los dedos en esta pose, porque acá no lo veo. Así que podemos ir probando. Podemos agarrar y probar con alguno de estos. Por ejemplo, podemos elegir Splay, que esto lo que hace es separa los dedos de esta forma. Vamos a darle un poquito de curva, de curl, algo así. Y este dedo gordo, vamos a elegir este control. Vamos a separarlo un poco de la mano y vamos a girar un poquito el dedo hacia adentro, algo así. Ok, bueno, vamos a dejarlo así por ahora. Vamos a revisar el resto de la pose, a ver cómo está quedando. Nos fijamos acá, a ver, le podemos modificar. Fíjense cómo quedó la pierna de este lado, la vista perspectiva. Vamos a corregir esto, vamos a agarrar este control, vamos a poner todos los valores a 0. Y acá vamos a ver si me puedo... Esto está en 0, está bien. Este control vamos a ponerlo en 0. Y vamos a levantar un poquito más lo que es este control del pie. Levantamos para que tenga más o menos esta pose. Ok, este es el control de la rodilla. Lo vamos a bajar a esta posición. Y fíjense, ahora yo tengo una pose intermedia entre lo que era la pose previa y la siguiente, que era la 511. Fíjense que tengo una pose intermedia entre estas dos. Y de esta forma vamos a ir construyendo todas estas poses intermedias o breakdowns con la ayuda del Twin Machine. ¿Ok? De nuevo, esto que estamos haciendo está aplicado, digamos, a todos los controles del personaje. Yo elijo siempre todos los controles y lo afecto con el Twin Machine. Pero el Twin Machine también sirve, por ejemplo, únicamente para afectar un solo control. Por ejemplo, la cabeza. La cabeza o el pie o lo que sea. Vamos a agarrar la cabeza, por ejemplo. Yo puedo afectar en este keyframe solamente el control de la cabeza para que esto vaya más parecido a la pose anterior o a la siguiente. Vamos para atrás, fíjense cómo se afecta únicamente el control de la cabeza, que sea más parecida a la pose anterior o a la siguiente. ¿Ok? En este caso vamos a hacer que la cabeza tenga un parecido más al de la pose siguiente. En este caso, bien. Y como les dije, en este caso todos los controles se están afectando en el mismo tiempo. O sea, en este cuadro están cayendo todos los controles.
cosa que no siempre pasa porque hay determinadas partes del cuerpo que se mueven más rápidos que otras. O sea, tienen aceleraciones y frenos de forma diferente cada parte del cuerpo del personaje. Al moverse, no es lo mismo el movimiento del brazo del personaje que el movimiento del pecho del personaje, o lo que es el movimiento de la pierna. Entonces todo eso lo vamos a ver después. Por ahora lo único que me interesa es construir las poses intermedias. Y eso lo construimos con la ayuda del Twin Machine, que se lo pueden descargar gratis, como vimos al principio. Yo voy a dejar este video acá y voy a ir construyendo más de estas poses intermedias. Así que nos veremos seguramente en el próximo tutorial. Chao.